Hola, buenas tardes. Soy la doctora Dania Lima y yo estoy a cargo de darles el aspecto de investigación en este legado 2023. Me presento, yo soy psiquiatra formada en CEU, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, y además tengo una maestría y doctora en ciencia médica. Ahorita lo que vamos a trabajar un poquito es algo que estamos viendo junto con el grupo Cochrane, que es la lectura crítica de artículos junto con revisión sistemática. Seguramente ustedes han escuchado un poquito de la colaboración Cochrane, es parte de los contenidos de informática, y lo que vamos a hacer es cómo realizar una revisión y también tener una lectura crítica. Para ello, vamos a ver los principios básicos de búsqueda de artículos y un poquito, aquí tienen mi correo, de todas maneras también lo voy a agregar en el aula, por cualquier duda que tengan. Vamos a ver, tomando en cuenta la biblioteca central, que es nuestra inspiración para este bloque, la planificación del proceso de búsqueda en planta baja. Ahí vamos a tener las fuentes de búsqueda, el diseño de la estrategia para realizar la búsqueda. Y además, hoy vamos a ver el primer piso, manejo de documentación y reporte de la búsqueda, la obtención de datos y la evaluación de sesgos. ¿Por qué hemos tomado la biblioteca central? Bueno, si alguna vez han ido, seguramente han visto que al principio justo en la planta baja hay unas computadoras. Esas computadoras hace muchísimo tiempo eran tarjetitas. Y esas tarjetitas nos servían para encontrar términos de búsqueda y en qué libros podíamos encontrarlo. De ahí surgen muchas de las palabras eh, clave que se usan para estrategias de búsqueda y los operadores booleanos. Hace mucho también no había inteligencia artificial en algoritmos para hacer la búsqueda de artículos y tendríamos que usar un poquito de programación. Entonces los operadores booleanos salen de la programación para hacer nuestra búsqueda más específica. ¿Y de qué manera nos ayudan? Nos ayudan a que podemos establecer estrategias de búsqueda específicas que nos ayudan a encontrar la respuesta que buscamos. Cualquier tipo de investigación siempre va a llevar implícito un problema de investigación. Todos ustedes saben lo que es el método científico, entonces este problema de investigación generalmente lo planteamos siempre como una pregunta de investigación, pero una pregunta de investigación a veces implica que es muy vasta o que si está mal planteada la respuesta no corresponde. Una manera de establecer una pregunta de investigación cuando tengo un contexto clínico son las preguntas PICO, que vamos a ver en un momento, pero mientras les muestro algunas de las principales fuentes de búsqueda que podemos tener. Hay búsquedas que son, eh, digamos, del área de la salud. Por ejemplo, PubMed es de las bibliotecas más amplias que tenemos disponibles. También en Base teníamos suscripción, pero ya no, es parte de la búsqueda en Europa. Hay búsquedas en bibliotecas específicas de cierta área. Aquí les puse una que es Psicoinfo para área de salud mental, todo lo que tenga que ver con psicología y psiquiatría. Ahí hay revistas. Central es la búsqueda de protocolos de Cochrane. Y Lilacs, por ejemplo, y Cielo, que también habrán escuchado, es parte de literatura escrita en español por Iberoamérica. Les comentaba un poquito. Vamos a tener entonces la estrategia de búsqueda basada en la pregunta pico. Entonces, les quito esto para que no salga tanto. Muy bien. Y la pregunta pico va a ser más que nada eh, con respecto a los participantes, la intervención, la comparación, el desenlace, outcomes y el diseño del estudio. Las últimas preguntas PICO implican que son artículos donde vamos a definir qué diseño de estudio queramos. ¿Qué es lo más importante? Vamos a tener dos o tres conceptos más importantes, centrarse en lo que es más probable encontrar en el título o en el resumen y tenemos que tomar en cuenta los criterios de selección. Es muy importante que a veces podemos, por ejemplo, cuando buscamos afrontamiento en inglés, la palabra clave de afrontamiento es coping. Y a veces si buscamos una traducción muy literal, no vamos a encontrar artículos que tengan ese título y por ende nuestra búsqueda va a ser muy poco satisfactoria. Últimamente se ha agregado o se ha hablado de que cuando tenemos ciertas preguntas de investigación,
lo ideal es centrarnos no tanto en la comparación, porque la comparación está cuando comparamos un fármaco con otro, una intervención con otra, o el desenlace, porque puede haber un estudio descriptivo que solamente estamos viendo literal a ver qué encontramos. Bueno, entonces ahí tenemos que tomar en cuenta el acrónimo PIS, que es participantes, intervención y diseño del estudio. Y eso va a ser nuestra guía para realizar la búsqueda sistemática. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos cascos para la prevención de lesiones cefálicas y faciales en ciclistas. ¿Cómo podríamos plantear esto en una pregunta pico? Ciclistas como parte de la población, la intervención es cascos y el tipo de estudios es ensayos clínicos aleatorizados. Una manera de buscar que incluya ciclistas y cascos, recordando, son con los operadores booleanos. Entonces, nada más para recordar que OR implica que va a buscar todos los artículos que tengan ciclistas y o cascos. El I solo va a incluir los artículos que tengan puntos, ciclistas y cascos. Y el NOT va a excluir, por ejemplo, los que tengan cascos y solamente nos dejan los ciclistas. Y es importante para saber que entre mejor tengamos específica el estudio, vamos a tener menos artículos, o si queremos hacer un ensayo, una exploración del estado del arte, vamos a utilizar OR. ¿Qué les puedo decir? Que generalmente cada vez más se está usando menos operadores booleanos porque la inteligencia artificial hace este trabajo de selección de artículos en base a predicciones de búsqueda y eso hace que se busque lo más frecuente. Cuando ya hacemos nuestro reporte de búsqueda, generalmente es importante tener por así llamarlo, un instrumento que nos ayude a manejar esas tanto referencias como esa bibliografía. Todos sabemos que tenemos 1000 artículos que en algún momento vamos a leer y la verdad es que no lo hacemos, simplemente tenemos un título muy extraño y que no sabemos a qué se refiere. Bueno, muy importante entonces usar Zotero o Mendeley para poder trabajar con eso. Tenemos varios tipos de manejo de referencias, aquí les pongo también otros ejemplos, pero es importante que pongamos nuestra bibliografía con un gestor. ¿Cuáles son los puntos claves para la metodología? Todas las fuentes en las que piensas buscar y tenemos que buscar incluyendo tanto referencias en revistas, incluso usar el buscador general como el Google Escolar y también organizaciones o áreas que tengan que ver con la búsqueda. Hay que justificar qué límites vamos a poner, incluir la estrategia de búsqueda, informar de los términos de búsqueda que se utilizarán para buscar en cualquier otra fuente distinta de las bases de datos bibliográficas y la búsqueda pertinente de acuerdo con los diseños. Es muy importante que en este aspecto tengamos la fuente, la elegibilidad, los métodos y los desenlaces obtenidos. Esto piénsenlo en una base de datos, en un Excel, en un cuadro, en una tabla y vayan descargándolo. Es muy cansado y poco eficiente buscar artículos y leerlos una y otra vez para buscar cuáles eran los resultados que te importaban. Entonces, es muy importante que esta recolección de datos sea muy específica de un inicio y no se salga de nuestro objetivo. Si cambiamos de objetivo en la mitad de investigación, nuestra búsqueda de datos va a ser totalmente inútil y también el formulario. Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos todos los datos? Si tenemos datos que están dudosos, que nos faltan, que no los menciona el autor del artículo, que hay sesgos que ahorita vamos a ver muy rápidamente, o que incluso no menciona los resultados, generalmente lo que hacemos es no incluir al estudio porque los datos están incompletos. Se puede hacer el esfuerzo de contactar al autor y les puedo decir que a veces sí responden al autor de correspondencia para pedirles los datos que están pendientes para ustedes. Y generalmente algo que se puede realizar es la imputación de datos, que es hacer un promedio o hacer un análisis estadístico para pensar cuál podría ser el dato que nos es faltante, pero es algo que casi preferimos no hacer, mejor no incluir el estudio. Los tipos de datos pueden ser dicotómicos, sí, no, femenino, masculino, cuando son solo dos, cuando son varios, pueden ser nominales, hablamos ahí, por ejemplo, de género, de orientación,
características físicas, cualidades, continuos, cuando hablamos de números, y estos números se pueden fraccionar, por ejemplo, edad o niveles de glucosa. Y cuando hay una jerarquía, pero no son números en el sentido estricto, y para este fin todos los resultados de escalas son ordinales, no son números reales, no podemos decir que la mitad de una escala de BP20 es 10, porque en realidad no está la mitad deprimido, no es un número real, pero sí hay un orden. Y también podemos tener frecuencias o tasas y tiempos tal evento. Esto es especialmente importante cuando hablamos de estudios de seguimiento y donde queremos sacar riesgos relativos. Lo importante de esto es que vamos a necesitar dos autores para hacer una revisión sistemática porque necesitamos que no haya tanto sesgo y que dos autores lo lean de manera independiente y coincidan o no en que sí procede o no procede incluirlo. Se hace un proceso de evaluación y un proceso de desacuerdo y selección. Cuando no están de acuerdo, tienen que discutirlo y decir, bueno, ¿por qué sí, por qué no? Después de que obtenemos los datos, vamos a hacer la evaluación por cada autor y usamos un formulario donde decimos si el artículo cumple o no con los requisitos que pusimos, los criterios para ingresar ese artículo en nuestro estudio. ¿Y qué vamos a hacer con los datos faltantes y con los desacuerdos? Bien importante los sistemas de jerarquización de estudio. Vamos a tener, como ustedes ya saben, la opinión de expertos es el nivel más bajo de evidencia y la evidencia más fuerte son los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Y esto es muy similar al proceso de conocimiento. Entonces tenemos el manejo de información de datos, información, conocimiento, la comprensión implica su aplicación y finalmente la sabiduría es obtener un patrón nuevo en base al conocimiento que tenemos previamente. Siempre vamos a preferir metaanálisis para llegar a esta sabiduría. Si no tenemos, vamos bajando cada vez y cada vez y cada vez un nivel de evidencia, pero esto finalmente se va a ampliar. Entonces, este es un cartelito que les voy a poner también ahí, está muy chiquito para que lo puedan ver. Aquí están los niveles de evidencia científica, de metaanálisis hasta la opinión de expertos, los grados de recomendación que los han visto en las guías de práctica clínica y los manejos de datos. Este es un diagrama prisma. Van a observar que aquí está el resumen de los artículos identificados en la base de datos, duplicados, examinados y también se están incluidos o excluidos de acuerdo a nuestros criterios de exclusión. Muy importante, ser muy estricto con que entra el artículo, con que entra a la revisión, porque si entra basura, va a salir basura. Eso quiere decir que si nosotros hacemos una mala selección de los artículos, obviamente la conclusión a la que llegamos es errónea. ¿Cuáles son los sesgos? Que la asignación de los pacientes no fue aleatoria, que todos los pacientes, por ejemplo, los ensayos clínicos autorizados no fueron asignados al azar, que por ejemplo había intereses, si es un artículo que habla sobre suplementos alimenticios y lo promueve la industria de Nestlé, pues obviamente hay un sesgo, ¿no? Porque hay un interés creado. Entonces puede haber sesgos tanto a la maniobra de intervención, a la evaluación, como al informe sincero. Y generalmente también tomar en cuenta cuántos terminan la evaluación. Si hay una pérdida muy grande de los pacientes o sujetos que contestan, generalmente hablamos de que hay un sesgo en la pérdida de información y generalmente no podemos confiar mucho en las conclusiones que tienen sus autores. Si hay las causas para que ellos se hayan perdido, no falta de información. Esto no lo vamos a hacer porque finalmente es cuando realmente tenemos que incluir esos datos y los imputamos, es decir, hacemos una maniobra estadística para saber, o si podemos hacer un análisis de sensibilidad, eso se los menciono nada más, donde podemos considerar cuántos pacientes faltaron para obtener significancia, pero eso finalmente es un poquito más avanzado. Si tenemos bajo riesgo de sesgos verde, algunas dudas amarillo y alto riesgo rojo, y casi vamos calificando a cada uno de los artículos. Entonces, les voy a dejar en este día únicamente lo que necesitan es plantear una pregunta pico en función a estos temas: detección de demencia en primer nivel de atención, intervención para mejorar la resiliencia en estudiantes de medicina, prótesis y rehabilitación
inteligencia artificial aplicada en salud, y esto a propósito de ChatGPT. De eso van a realizar la estrategia de búsqueda, es decir, vamos a poner, realizamos la búsqueda de ciertos artículos en tal base de datos y utilizamos estas palabras claves o términos mesh, y les voy a mostrar un ejemplo en el aula para que vean cómo realicé yo una estrategia de búsqueda con algún problema de esto. Y finalmente lo vamos a hacer en un diagrama Prisma. El diagrama Prisma ni siquiera tienen que elaborarlo. También les pongo una página para que metan únicamente los artículos que encontraron, y les voy a poner un ejemplo también de cómo lo realicé. Espero que no haya cualquier duda, estoy ahí al pendiente y les agradezco mucho su atención.